Buenas a todos, vamos a ver entonces el práctico 13. Acá lo tengo, vamos a comentarlo un poco por arriba a ver qué se hace. ¿Dónde está acá la lapicera? En estos casos vamos a ver el 1. Para ver estos casos donde la función está definida en todo R, es recomendable, ¿no?, hacer lo siguiente. ¿Cuáles son las cosas que puede pasar? La derivada se anula y tienen que ver cuáles son los puntos críticos de la función. Y estudiar cada caso. O sea, en el caso, el caso más interesante puede ser este de acá, que qué es lo que va a pasar. O sea, tienen que analizar la función y ver qué pasa en el infinito y entender qué pasa acá en el medio. O sea, si crece, esta de acá, por ejemplo, va a ser una cosa acá medio así, ¿no? Va a ser, por ejemplo, una cosa así, y va a tender a cero en el infinito, y entonces va a tener un máximo, en este caso, que se va a dar en cero, pero tienen que analizar en cada caso. Esta acá, por ejemplo, también va a ser una cosa así. Bueno, así. Va a ser una cosa así. Ok. A ver, en estos casos de acá, esta de acá también, acá teorema de Bayes, tras otras cosas. El más interesante que quiero comentar es este de acá, que también es del que más me han preguntado. Y hay dos formas de hacerlo. Ok, la primera forma de hacerlo, en un segundo, la primera forma de hacerlo es así. Hay que analizar cada una en particular y derivar, o sea, ¿cómo funciona esta? Esta, cuando x es mayor a 0, se va a comportar como la función 1 sobre 1 más x. Pero cuando x es menor a 0, ¿cómo se va a comportar? Como 1 menos x. Esta de acá, ¿cómo se va a comportar? Cuando x es mayor a menos a, como 1 sobre 1 más x más a, y acá sobre 1 menos x menos a. Ok, y ahí van a tener que ver entonces tres casos. Menos a, 0, y ver cómo se comporta acá, acá y acá, y analizar el borde. La otra forma es que si x es distinto de 0, la derivada de esto es la función signo de x. ¿Cómo funciona esta función? Esta función es la que vale menos 1 para los, o sea, 1 para los positivos y menos 1 para los negativos, y en 0 no está definido, puede valer 0. Puede valer el número que quieran, pero no es continuo en 0. ¿Ok? Y entonces van a tener solo problemas donde en menos a y en 0. Y acá la función vale 1, y acá la función vale ¿cuánto? Menos a, acá vale 1, menos a vale 1 más a sobre 1, o sea, 1 sobre 1 más a más 1, una cosa así. Van a tener que analizar eso. ¿Ok? Y derivar la función y analizar en el borde, pues es lo mismo. Derivada, demuestre que la ecuación tiene exactamente dos raíces reales. Ok, para demostrar que esto tiene exactamente dos raíces reales, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En el fondo, lo que tienen que... se puede analizar de muchas formas esa función. Vamos a ver. Tenemos x al cuadrado igual a x por seno de x más coseno de x. Y esta función tiene dos raíces reales. O sea, lo que en el fondo tienen que hacer es, ok, x al cuadrado es menos x seno de x es x al cuadrado menos x seno de x menos coseno de x igual a 0.
Entonces, ¿cuándo esto va a ser igual a 0? Acá lo que pueden hacer es lo siguiente. Pueden poner, ok, pueden decir, ok, fíjense que, ¿qué pasa si aplico báscaras, no? X es igual a, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Seno de X más menos raíz de qué. Pero la solución de báscaras es una solución algebraica. En el fondo, entonces tengo seno cuadrado de X menos más 4 coseno de X sobre 2. Entonces tengo estas dos, ¿no? Y si yo consigo ver que esta, o sea, ¿no? O sea, esta pueden llegar a ser los dos candidatos. Yo también después tengo que analizar, por ejemplo, f de x, ¿qué sucede con ella? F de x igual a x al cuadrado menos x seno de x menos coseno de x. En el infinito, tiende a infinito. O sea, de ambos lados tiende a más infinito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, yo tengo esos dos candidatos a raíces, ¿no? Entonces, hay que ver qué son los únicos. Si yo veo, ¿no? Hay que ver qué son los únicos. Y para eso, puede ser interesante. Van a tener que estudiar la derivada de esto. O sea, ver cómo funciona. A ver, vamos cómo funciona la derivada. F' de x es igual a qué. Van a tener que ver cuál es el máximo y el mínimo. X al cuadrado menos x seno de x menos coseno de x. Y yo derivo 2x menos seno de x menos x coseno de x más seno de x. O sea, con esto, entonces te queda 2x menos x coseno de x. Entonces, esto va a tener puntos críticos. ¿Cuáles son? X igual 0. Ok. Y x, y después el otro es tengo 2 menos coseno de x igual a 0. Entonces, esto no va a ser posible. Entonces, solo x igual 0 es el único punto crítico. Es el único punto, justamente, el único punto crítico de la función. ¿Cuánto vale en x igual 0? La función vale 0, menos 0, menos 1. La función vale menos 1. O sea, x al cuadrado menos x seno de x menos coseno de x es el único punto crítico que tiene, vale menos 1. O sea, la función que va a tener en 0 vale al menos 1. Y, cosa interesante, x al cuadrado menos x seno de x menos coseno de x, ¿qué sucede si yo pongo menos x? Si yo pongo menos x, te queda, esto es igual a esto, menos x, o sea, te queda más, pero acá hay un menos que va a pasar para afuera. Entonces te queda menos x seno de x, y esto menos coseno de x, porque es una función par. Por lo que es simétrica la función y tiende a más infinito. Entonces, analizando la derivada, que era 2x menos x coseno de x, podemos ver que si x es mayor a 0, una cosa que podría ser interesante ver es si es positivo o no. Me da la impresión de que esto puede, si es estrictamente creciente, por ejemplo, ahí queda claro. Hay que ver eso.
Me parece que la raíz va a ser justamente esas que se encontraron o sea, no por Bhaskaras, pero va a ser un punto que cumpla aquella ecuación. Derivada de la función inversa. Para hacer la función inversa, yo recomiendo siempre la fórmula prima de x es igual a 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. ¿Ok? Esta es la fórmula. F a la menos 1' de x es 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. Ok, hallar el intervalo de longitud máxima que contenga el 0 en que se puede definir la función f. Hallar el intervalo de la función máxima que contenga el 0. La función f. F se puede definir la inversa de f. Ah, ahí va. Bueno, acá van a tener que ver hasta qué punto es inyectiva. Hasta qué momento, ¿no? Es inyectiva. Por ejemplo, les doy un ejemplo donde no. Si la función hace así, la parábola, acá no hay ningún intervalo que contenga el 0 que sea inyectiva. Para todo punto, siempre su imagen va a tener dos preimágenes. ¿Ok? Normalmente, si en 0, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede? Van a tener que analizar la derivada. Si la derivada es creciente, es positiva, siempre va a ser inyectiva. El problema normalmente viene cuando la derivada es 0. ¿Ok? Va a venir en los puntos críticos. O sea, si está haciendo así y hace así, y está haciendo así y hace así, en este punto crítico es un problema, porque tiene que ser una silla de montar. Porque si hace así, uy, ya está. La ligaste mal. Entonces van a tener que analizar los puntos críticos y ver cuáles son los puntos críticos donde hace así la función. ¿Ok? Seguro van a haber dos puntos críticos, uno de un lado y otro del otro, y ahí en esos puntos críticos de seguro van a tener derivada segunda positiva, y van a tener que decir, ok, acá entonces no. O negativa, derivada segunda negativa. No. Hallar G inversa, graficarla, y hallar G' de 4. Ahí hay que usar la fórmula que dije. Ver si es invertible. Ok, creo que sí. Creo que sí es invertible. Pero igual, tienen que hacer lo mismo que antes. Puede depender mucho, igual. No sé, ahora me queda la duda. Entonces, acá tienen que hacer el mismo análisis de antes, de las derivadas y todo eso. Okay. Consideremos acá es analizar lo mismo que antes. Ver, ok, en ese intervalo, cómo funcionan las derivadas, todo. ¿Cómo funciona la función? Si tienen alguna duda, grafiquen la función antes en GeoGebra y ahí después lo verifican. Pero mejor hacerlo a mano. Por ejemplo, acá va a haber una raíz doble en 0, o sea, ¿qué función es esta? X cuadrado de x menos 3. O sea, esto tenemos en 0, tenemos en 3. Y como es positivo, negativo, y acá tenemos un negativo. Por lo que hace una cosa así la función.
por lo que va a ser invertible, me parece, solo hasta acá, que este punto donde la derivada se anula, que es lo que dije. Y todo acá, o sea, 0, no sé dónde el punto de derivada se anula. Habrá que ver eso. Ahí es lo mismo. Para hallar la inversa, como les dije, voy a tener que hallar la inversa y todo eso. Examen, Julio. Ok. Ok. Acá van a tener que... Lo mismo. Acá van a tener que aplicar la fórmula. Ahí es la fórmula de la derivada de la inversa. Y normalmente si es decreciente la función, ¿qué sucede? La derivada es negativa. Por lo que normalmente la inversa también tiene derivada negativa. Entonces, estos de acá aparecen 0. Y el intervalo más grande. Ahí van a tener que analizar lo mismo, o sea, el siguiente punto, o sea, analizar cuando la derivada es 0, hacer todo ese análisis. En el fondo, a la cosa es, ok, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer f'x igual 0 y ver cuáles son los puntos, ¿no? Yo tengo el 0 y el 3 medios. Ok, van a tener que ver si hay algún punto acá que son críticos. Si hay un punto crítico, al menos hasta acá se puede. Y lo comparan con la solución después. F a la menos 1, ahí después hacen F'. Ok. ¿Y cuánto es F a la menos 1 de X? Ok, F a la menos 1 de X no lo tenés por qué saber, pero sí puedes conocer las preimágenes. O sea, F a la menos 1, por ejemplo, o sea, sí puedes hacer esto de acá. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Que sería F a la menos 1' en 0. Es igual a qué? A 1 sobre F' de F a la menos 1 en 0. Ok, ¿y cuánto es esto de acá? Eso va a ser que 0, el X, al que logaritmo de es igual a 0. ¿Mm? En ese caso, te queda, y ahí tenés que encontrar un X al que cumple eso. En el caso en el que el logaritmo te da 0 es cuando esto no. Cuando el logaritmo creo que vale 0 cuando eso vale 1. O sea que donde tiene que ser igual a 1. Entonces ahí van a ver, ok, ¿cuándo el nananá es igual a 1? El nananá es igual a 1, entonces ahí me fijo, y como será preimagen, después lo evalúo en la imagen, en el F' y a 1 y queda. No, incluso se puede calcular eso. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo 2x cuadrado menos 3x es igual a 1? Acá es x por ¿qué? 2x menos 3 igual a 1. Ok, yo quiero ver, o sea, a ver, si x es mayor a 0, ¿no? Si x es mayor a 0, ¿qué sucede? Yo tengo entonces, si esto es igual a 1, ¿cuándo esto de acá es igual a 0, ¿no? Esto es cuando x es igual a 0, y cuando ¿qué? Entonces x menos 3 igual a 0, entonces te queda x igual a 3 medios. Entonces yo voy a tener 0 y 3 medios
Y esta ecuación vale positivo, negativo, positivo. Entonces, a ver, ¿cuándo esto vale 1? Entonces ahí y me van a dar puntos, y acá tengo que hacer otra ecuación. Acá es cuando, ¿no? Cuando 3x menos 2x cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Entonces, y ahí hallo y le valgo. Para esta de acá hay un truquito que es el siguiente. O sea, van a hacer lo mismo. El problema es que van a tener que encontrar en algún momento g a la menos 1 de 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto lo van a tener que igualar a 1. Y encontrar el x que cumple eso. Pero ¿cómo hago eso? Hago el siguiente cambio de variables. Entonces soluciono esta ecuación. Una vez obtengo el i que quiero, el i solución, lo que hago es entonces x solución va a ser igual al logaritmo de i solución. ¿Ok? Perfecto. Funciones hiperbólicas. Se define sin demostrar que a eso es hacer las cuentas que sale directo. Graficar los puntos del plano cuyas coordenadas cumplen. Ok, ahí te van a dar hipérbolas. O sea, ¿cómo se grafica esto? Esto se grafica de la siguiente forma. O sea, no pueden, cuando i vale 0, por ejemplo, que es este eje de acá, x vale o 1 o acá, y en este vale este y este. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a tener, ok, x cuadrado igual a 1 más y cuadrado. Por lo que, ¿qué va a suceder? X va a ser igual a más menos raíz de 1 más y cuadrado. Ok, entonces en el eje X, ¿cómo va a quedar? Es 1 más y cuadrado. Por lo que, ¿cómo te va a quedar esto? Siempre te va a quedar mayor a 1. O sea, siempre te va a ser, esto va a ser una hipérbola, una cosa así. Siempre va a ser mayor a 1. Va a dar una curva así. Así te va a quedar. Y acá, el i, te queda i cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, que es x cuadrado menos 1, entonces más menos raíz. Por lo que te queda acá x solo puede ser mayor a 1. Si x es menor a 1, no tiene soluciones. Por lo que así te queda también, te queda esto acá, te queda una hipérbola, sí. Si vale 1, x tiene que valer tanto. Entonces te queda una gráfica así, te queda eso. Una cosa así. Dos hipérbolas. Esto se puede ver fácilmente. También. También. Todo esto de acá es de aplicar las definiciones. No se puede hacer fácilmente. Ok, acá tienen que ver si satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange en los intervalos indicados, o sea, que sea derivable y todo eso, y que esté definido ahí. Creo que si es derivable y que la derivada es continua, satisface el teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, creo que en eso debería bastar.
¿Cuál es la derivada de cada función? Ah, este ejercicio está bueno. A ver si se me ocurre alguno. A ver. No. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Acá, ¿cómo es? Es negativo, ¿no? La derivada es negativa y después es positiva. O sea, la derivada está por acá abajo y empieza a crecer, o sea, empieza a disminuir y empieza a crecer. Y en el 0 vale 0. ¿Cuáles son los candidatos? En el 0, estos son los candidatos. En el 0 vale 0, en el 0 vale 0. Esta no, esta no, esta no, y esta tampoco. Tenemos estos dos candidatos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué esta no es? Porque acá, digo, primero porque esta es una parábola, la derivada claramente va a ser esta. Pero sí, la derivada de esta, la integral de esta, o sea, la derivada de esta va a ser esta de acá. Porque ¿qué sucede? En este espacio, fíjense que ¿qué sucede? Acá la derivada tiene un crecimiento constante, por lo que justamente no se achica tanto, se hace esto. Pero fíjense que esta se aplana. O sea, fíjense que prácticamente esta no se aplana, mantiene una curvatura. Pero acá la curvatura es cero prácticamente. O sea, acá hay como una curvatura. Es una bolita. Pero acá no, acá es mucho más achatado. Y eso es por esto de acá, porque acá durante un intervalo la derivada casi no crece, o sea que se mantiene acá. Esta de acá, por tanto, es la derivada de esta, y esta es, por tanto, la derivada de esta. Por eso sucede eso. Ok, esta es la de esta. ¿Esta de acá? Ah, funciones de... Estas son la figura 2 y esta figura... ¿cuál es la diferencia entre... ¿cuál es la diferencia entre este y este? Los intervalos acá, ¿no? Pero hay una cosa rara, hay dos rectas. Tendrían que darte dos parábolas, pero no hay dos parábolas, ¿no? Qué raro. A ver si hay algo extraño acá. Estas son las derivadas. Esta es la de esta. Esta es la de esta. La derivada de esta. Positivo, ¿no? O sea, positivo y positivo. Entonces es esta acá. Esto de acá. Negativo y constante. Y esta de acá es negativo, todo positivo, pero acá decrece. Es positivo y en un momento cerca del cero empieza a decrecer. O sea, empieza a ser todo positivo y en un momento cerca del cero empieza a decrecer. O sea, acá todo esto es positivo y a partir de acá, ¿cómo? Me da la impresión de que es esta. La de esta de acá, me da la impresión de que es esta de acá. Pero esto está mal, ¿no? Esto no puede ser una regla, acá tendría que ser una constante, ¿no? No sé, me da la impresión. Bueno, piénsenlo ustedes.
¿Cómo sigue esto? ¿Por qué no se anula? ¿Por qué no se anula? Ok, eso es, van a tener que ver, ok, siempre es positivo, claro, mira, claro, 1 menos esto, o sea, ¿cómo te queda? ¿Esta función cómo funciona? Esta función, ¿qué es? Es x al cuadrado, pero le aplico raíz. Es como que hace una cosa así, ¿no? Y, y si le resto 1, es como que... Es que no va a tener derivada en ningún punto. No va a tener derivada en 0, creo. Creo que hace una cosa así. ¿Ok? Por eso no se anula. O sea, porque hace un pico así, creo. Eso es lo raro. Y no conté ese teorema de Rolle justamente por eso. Porque hace un pico así. Entonces no es derivable en el 0. En el 0 no va a ser derivable. Sea f, una función continua y derivable. Continua en todo R y derivable en todos los puntos menos en A. Probar que si existe el límite de f', entonces f derivable en todo R y f de prima en x es igual a. Eso de ahí es... Si existe el límite, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces f es derivable en R y, ok, hagan la fórmula de la derivada. F de x menos f de a sobre x menos a, y en el fondo, y creo que sí, creo que puedes hacerlo, pueden hacer con la fórmula de derivada, podría salir. Creo que puede salir con la fórmula de derivada. Sea f de r en r derivable, mostrar que si f' de x es mayor o igual que m para todo x. Eso es por esto, ¿no? O sea, porque es igual a f' en un c por b menos a. Cualquiera, en un c entre esto. Entonces es menor o igual, es mayor o igual que m por b menos a. Mostrar que si f, y lo mismo al revés. Geométricamente el resultado. O sea, te está diciendo lo siguiente, ¿no? Que la derivada en todo punto, la derivada siempre está entre dos conos así. Me está diciendo eso. Entonces, ¿qué te está diciendo? Entonces, te está diciendo que si yo extiendo este cono acá, y esto es A, en B, la, f de B, en el caso de que, yo qué sé, M es el más grande, claro, la función, como siempre está en este cono, la función nunca va a poder ser mayor, siempre el crecimiento, nunca va a poder, acá la derivada supera, entonces la función siempre va a tener que ser la recta más chica que esta resta de acá, de b menos a, por esto. Esto que hacer un conito ahí. Aplicaciones. Un detalle, esto de acá no está bien, son mis revisiones. Creo que no está bien, capaz me estoy equivocando. Pero esto tendría que ser igual, en realidad, a G, o sea, sobre B
sobre 2b0 cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Ok, esto no está bien porque fíjense que entonces yo puedo despejar x, me queda tangente de alfa. O sea, cuando vayan a hacer por ejemplo, van a ver ¿qué sucede acá? Si yo aumento el alfa, van a ver que si yo aumento el alfa, perdón, acá, lo tiendo a pi sobre 2, cuanto mayor es el x, mayor se me hace. El x alfa va a tender a infinito cuando alfa tiende a pi sobre 2, y eso no puede pasar. Porque cuando yo tengo el pi sobre 2, la partícula tendría que subir y bajar. No puede salir disparado al infinito. Un bloque con peso W es movido a lo largo de un plano con una fuerza angular constante F que supongo que la gestión posible proporciona. Para hacer la fricción sea lo más pequeña posible, van a tener que derivar. Van a tener que ver. Supongamos que la resistencia por fricción es proporcional a la fuerza normal que el bloque ejerce sobre el plano. O sea, es una constante por. O sea, es proporcional a la fuerza normal. Es una constante por la normal. O sea, mu n. Allá el ángulo θ necesario para realizar la fricción sea lo más pequeña posible. O sea, van a tener que resolver cuál es el θ que cumple, que es igual a mu n. O sea, van a tener que hacer f de coseno de θ igual a mu n, y ahí van a tener que hacer, ok, mu n sobre f, ¿no? Sobre el módulo de f, igual a coseno θ, entonces ahí van a tener que hacer algo coseno de eso. A ver cuál es el más pequeño, o sea. ¿Mm? Van a tener que hacer eso de ahí. Es seguro. Y ahí va, y ya está. Eso ahí. Refracción de la luz. En este caso tendremos la refracción de la luz. Tiempo empleado a recorrerlo es mínimo. Ok. Cuando la luz cambia de medio, se produce un. Acá es. No, esto es hacer geometría. Lo mismo. Sí. Ahí van a tener que minimizar esta ecuación. Y a veces van a tener que derivar, igualar a 0, analizar esta función. Ver que esto es positivo, a ver, igualar a 0, a ver qué pasa. Esto no es difícil. No, esto de acá es, en realidad, esto de acá, por ejemplo, es hacer paso a paso, no es complicado, es cuentudo, nada más. Pero nada, eso. En el fondo, sí, voy a recalcar solo una cosa más, me parece importante. A ver, acá.
que es, nada, tienen que tener en consideración la regla de la cadena para hacer este práctico y esto. Creo que con eso están bien. Ya está. Y analizar y saber lo que es una derivada. Con eso, más o menos, lo consiguen hacer. ¿Ok? Nada, abrazo.